Así que, ¿esta sensación es el miedo? ¿O porque no puedo dejar de pensar en que mis planes podrían fracasar? No puedo vislumbrar porque pasé de tener el control absoluto de la situación, a no saber qué hacer ante el poderío oculto que demostró el mayor de mis enemigos. Pues pasé de haberlo engañado, estando a solo pocos segundos de robarle su poder, a que él pudiera haberme asesinado sin mucho esfuerzo si hubiera querido hacerlo. Lo único que me produce algo de tranquilidad es que todavía no conoce mi identidad verdadera, al igual que mis intenciones, además de que ese odio, que liberó su verdadero potencial, aparentemente está canalizado hacia su padre, lo cual me dará algo más de tiempo para pensar en un nuevo plan para acabar con el proyecto Omega, antes de que él se entere de que solamente lo estaba utilizando. Ya que la oscuridad de esta noche será el vehículo que usaré para desplazarme nuevamente sin que nadie me vea, aun cuando ya estoy completamente fuera del alcance de las personas que realmente saben de mi existencia, propiciando entonces una buena oportunidad para dirigirme hacia esa locación en donde residen mis amados zombies, y reanimarlos a todos para atacar ahora que las cosas cambiaron radicalmente. No tienes a dónde ir, así que no intentes alguna estupidez. No pensaba hacer eso. Dispárenme de una vez. Lo haremos, pero antes dinos en dónde encontrarla. No ha pasado mucho desde la última vez que la vi, pero lo único que me dijo antes de tomar sus cosas y marcharse es que no volveríamos a vernos. Tú nos dices que no ha pasado mucho desde eso, pero yo te digo que más temprano que tarde este edificio estará rodeado por un batallón de fuerzas especiales que te sacarán de aquí y te torturarán hasta que les digas la verdad, para luego matarte de la manera más dolorosa que te puedas imaginar. Así que más te vale decirnos la verdad antes de que eso suceda. Soy hombre muerto pase lo que pase. Eso es todo lo que me queda por decir. No lo creo. Pero antes de que mueras, dime por qué ayudar a alguien cuyo propósito es revivir a los zombies. ¿En serio quieres saber? Sí, y hazlo antes de que se me agote la paciencia. Sucede que nada de lo que hice fue por ese fin, ya que mi verdadero deseo era ayudar a Hannah, la cual es el resultado del ADN de Sanna Petrenko y de uno de los prefectos, habiéndose engendrado en algún vientre de alquiler. ¿De qué mierda estás hablando? Hace ya varios años, cuando la otrora organización se caía a pedazos tras su derrota en estas tierras, fui designado para rastrear los resabios del enemigo alrededor del mundo, obteniendo información que permitió dar con todos los exmiembros que aún vivían por aquel entonces. Pero llegó el tiempo en donde mi tarea era seguir una serie de pistas encriptadas en Europa que me condujeron hacia Chernóbil, donde finalmente la encontré, en medio de una solitaria instalación en donde permanecía congelada, aguardando a que algo la sacara de ahí. ¿Entonces tú la despertaste? No pude evitarlo, pues inmediatamente quedé prendado de ella, como si estuviera hipnotizado. Por lo que no dudé en atender todos sus designios y ocultar su existencia mientras que ella crecía lo suficiente para salir y comenzar con el nuevo Armagedón. ¿Permitiste que toda esta mierda sucediera solo por eso? ¿Acaso no sabes cuánta gente ha muerto y cuántos más podrían morir por tu puta culpa? Desde hace más de 20 años perdí todo motivo alguno para existir, y permanecí vacío hasta que me di cuenta que lo único que realmente quería era dejar un legado, y eso haré cuando Hannah logre su cometido, independientemente de lo malo que sea. Si quieres que algo se haga bien, hazlo tú mismo. Tras una extensa llamada con Steven donde discutíamos cómo proceder a partir de ahora con todo lo que ha venido pasando, quise darme una vuelta por el campamento militar en donde estaba para refrescarme y ver que todo estuviera en orden, cuando una sirena se encendió de repente para alertarnos de que había una amenaza próxima a nosotros, así que rápidamente nos pusimos alertas hasta divisar a un solo hombre que permanecía completamente inmóvil frente a nosotros, pero sin distinguirlo plenamente ya que la oscuridad de la noche escasamente nos dejaba ver su silueta, que por alguna razón se me hacía bastante familiar. Como si de alguna manera, conociera a ese hombre de algún lado. Lo cual terminaría por hacerse una realidad después de que el sujeto ignorara todas las advertencias de los soldados de no avanzar, porque a partir de ese punto es que procedieron a enfocarlo con linternas para darle completa nitidez a ese intruso que resultó ser ni nada más ni nada menos que mi hijo, a pesar de que su aspecto estaba raramente trastocado.
puesto que su pelo se había tornado de un color grisáceo que se reflejaba extrañamente en su espada recién desenfundada, a la par con la que parecía verse ligeramente más corpulento. Pero lo más impresionante de todos estos rasgos, es una suerte de aura color sangre que se desprendía de él continuamente, combinándose con el intimidante iris de color ámbar que tenían sus ojos, oscurecidos por completo como la noche. Siendo pues que los militares esperaban confundidos porque si fuera alguien más sin duda alguna ya hubiesen disparado, a lo que Guillermo decide hablar finalmente para exigir mi presencia, sabiendo de antemano que yo estaba ahí. Por lo que rápidamente le dije a los militares que bajaran sus armas para podérmele acercar a mi hijo con una buena cantidad de preguntas, pero antes de que pudiera expresar palabra alguna él me apuntó violentamente con su espada y me gritó iracundo que ya sabía lo que le hice a su madre, y que me haría pagar por ello sin importar lo que pasara. Lo cual me instó a pedirle que enfundara su arma y que mejor nos retiráramos de ese campamento para hablar a solas, sin importar que no entendía a qué se refirió cuando él dijo lo de su madre. Y, aunque traté de hablar con mi hijo durante todo el trayecto que caminamos hasta el lugar que eligió para supuestamente aclarar este malentendido, sencillamente no hubo manera de conciliar nada, pues él no dejaba de desconocerme como si ya de plano no estuviera ahí. Pero vaya que la comunicación entre ambos se reanudaría, a pesar de acontecer de una forma agresiva y muy hostil, puesto que Guillermo procedió a atacarme con su espada mientras me reclamaba airadamente por haber tomado a mano contra su voluntad en el pasado, siendo él la consecuencia de este acto. Desconcertándome inmensamente ya que nunca había contemplado la pequeña posibilidad de que él se enterara de esto, por lo que no me quedó más opción que dedicarme a esquivar sus embates por escasos milímetros mientras pensaba rápidamente en alguna contestación capaz de tranquilizarlo, aunque fuera un poco. Puesto que mi única manera de defenderme implicaba contraatacar y desarmarlo, enojando aún más a Guillermo y por consecuente agravando todavía más esta situación, ya que necesitaba a toda costa al menos un minuto para decirle que por muy increíble que sonara, Manu ya me había perdonado por eso y por todo lo demás, quedando como constancia aquella carta que ella misma escribió el 15 de mayo de 2026 a manera de despedida, en la que decía explícitamente que no cambiaría nada de lo que sucedió, por mucho que las circunstancias en torno a la concepción de Guillermo no fueron como le hubiera gustado. Así que, tan pronto como tuve la oportunidad le sujeté los brazos a mi hijo hasta arrebatarle su espada, logrando lanzarla inmediatamente hacia un árbol alejado de nosotros donde quedaría clavada mientras trataba infructíferamente de contener los golpes que él me daba, puesto que su fuerza potenciada por ese estado me impedía sortear sus muchos ataques sin que estos me afectaran, quedando ya bastante adolorido y a punto de desplomarme por semejante paliza que estaba recibiendo. Motivándome a recurrir al último recurso que tenía para equilibrar la balanza, que no podía ser otro aparte de transformarme e inmovilizarlo contra un árbol mientras le decía aquellos argumentos con los que por lo menos esperaba detener esta pelea, estando dispuesto a sacar entre mis bienes personales más preciados la dichosa carta que llevé conmigo desde ese día, con el fin de que Guillermo pudiera corroborar por sí mismo la verdad, porque tampoco quería decirle más mentiras desde esa posición. Pero contrario a mis planes, él se tomó este contraataque mío como si yo tuviera ganas de matarlo, causando pues que sus embates aumentasen exponencialmente hasta forzarme a responder, porque a pesar de mi experiencia en el combate estaba siendo igualado por mi hijo, quien heredó esa habilidad de cambiar y desatar un gran poder que incrementa todas sus capacidades físicas hasta alcanzar proporciones sobrehumanas, haciéndolo un guerrero potencialmente igual de peligroso que yo, o hasta puede que incluso más. Voy a matarte. Te digo que esta lucha no tiene sentido. Solo escúchame y lo comprenderás. Me mentiste toda mi vida, me traicionaste, y seguirás haciéndolo hasta que te mate. No dejes que la ira nuble tus ojos, pues así estarías cometiendo exactamente mi mismo error. No tienes derecho a decirme nada. Puede que tengas algo de razón en eso, pero ya no podrás retractarte si decides hacerlo de esta manera. Cállate. En serio hice todo lo posible para tratar de arreglar esto por medios pacíficos, pero cuando fracasé en mi intento por mencionarle a toda costa la existencia de la dichosa carta con la cual esperaba conciliar, entonces no hubo más remedio que seguir peleando, hasta que ambos nos detuvimos simultáneamente tras escuchar la voz del gobernante de la nación, quien en su condición de padre y de abuelo se hallaba bastante desconcertado al vernos totalmente cambiados en apariencia mientras peleábamos de esa forma, aunque eso no le arrebató para nada esa
esa templanza tan característica de él con la cual nos exigía que desistiéramos de inmediato de semejante enfrentamiento, sin importar lo que sea que lo hubiera motivado en primer lugar. Haciendo pues que tuviésemos unos escasos segundos de calma hasta que Guillermo interrumpió a mi papá para decirle que ya sabía lo de Manu, para cuestionarlo acerca de si él estaba consciente de esta dolorosísima verdad sobre ella. Y, aunque por un momento permaneció en silencio, como pensando en las repercusiones de su respuesta, mi padre terminó por decirle que sí. Siendo esto lo que desencadenaría nuevamente la furia de Guillermo, puesto que rápidamente se abalanzó sobre él y trató de golpearlo con esa cólera de pensar que su abuelo también le había mentido toda la vida, aunque yo no permití que mi hijo le pusiera un dedo encima a mi papá. Porque antes de que pudiera asestarle un golpe yo lo tomé por la espalda y lleno de ira lo arrojé varios metros por los aires, ya que para mí era inconcebible que existiera alguien capaz de faltarle el respeto a mi papá, por mucho que se tratara de su propio nieto. Así que me preparé para continuar esta contienda hasta lograr someter a ese hijo que en ese momento era un espejo mío en mis días más oscuros, pero antes de poder hacer cualquier otra cosa experimenté un bajón en mis energías como pocas veces en la vida lo había sentido, debiéndose esto a que mi padre me enterró en la espalda una inyección con un potente tranquilizante diseñado específicamente para la ocasión, que también le colocó a Guillermo de alguna manera que no alcancé a contemplar. Ya que me desplomé y lo único que alcancé a mirar fue a Guillermo cayendo justo a mi lado, perdiendo su transformación mientras que me veía a los ojos con una mezcla de odio y decepción, para luego quedarse inconsciente tal y como yo quedé algunos segundos después. Toda esa violencia, todo ese odio, y todo lo que estuvo a punto de suceder pasó tan rápido que ni siquiera lo recuerdo con mucha claridad, pues la última imagen que quedó en mi cabeza fue la de mi padre a mi lado sin que ninguno de los dos pudiéramos movernos, por lo que mi ajuste de cuentas no se concretó. Y, aunque estoy encerrado en un lugar que no conozco, sé que eventualmente saldré de aquí y volveré a buscar a mi padre para matarlo, sin importar que alguien se interponga en mi camino, ya que en un principio fui capaz de localizar el destino de mi papá, para seguirlo hasta el campamento y posteriormente enfrentarlo, pese a que él solo se limitó a defenderse de mí y a menospreciar la confrontación de padre e hijo hasta que finalmente se demostró su verdadera naturaleza, de un individuo egoísta y desquiciado que hará lo que sea con tal de salir en limpio y saciar sus propios intereses, contradiciendo incluso ese pobre discurso pacificador con el que trató de mentirme para detenernos. Aunque ahora que lo pienso, cuando él quiso detener la pelea no le preocupaba mi integridad o el tema de mi madre, sino que en realidad estaba preocupado por su reputación ante los soldados que estaban en ese momento con nosotros, puesto que estos lo veían a él como un excelente guerrero, un líder, e incluso alguien intachable, cuando su sucia verdad sería capaz de voltear unos 180 grados la percepción que los demás tienen sobre él. Pero en todo caso, ya veremos si es capaz de evadir nuevamente su destino cuando salga de aquí, porque al liberar todo mi poderío seré capaz de escaparme de aquí y castigarlo. Pese a que, por ahora no soy capaz de canalizar mis emociones para liberar esa transformación que he heredado, ya que las sensaciones fuertes y sobre todo cuando son bastante negativas parecen ser lo que libera este poderío, que usaré para acabar con esto y revelar la verdad ante todo el mundo, por la razón de que esta es la única manera de conseguir la verdadera justicia y retribución. Memo, ¿estás bien? Oye, ¿qué haces aquí? Pues visitándote, porque tenemos mucho de qué hablar. Intuyo que ya debes saber lo de mi papá. Sí, y eso me preocupa mucho porque hasta donde sabía ya estabas reconciliado con él, y hasta los veía a ambos llevándose muy bien. No me pidas que entre en detalles, pero me enteré de uno de sus peores secretos, y es por eso que jamás podré volver a verlo sin ganas de acabar con él. Pero ¿cómo puedes decir eso? No lo entenderías, y de todos modos no quiero alterar tu paz mental hablándote de eso. Aunque, ahora que estás aquí, podrías decirme en dónde estamos. Es que me trajeron estando inconsciente. No puedo, porque después de rogarle mucho a mi papá para que me trajera aquí, él me colocó la condición de que no te dijera en dónde estamos para evitarnos problemas con tu abuelo que te puso aquí. Como sea.
No pienso quedarme aquí hasta que venga alguien a sacarme. Hazte a un lado. ¿De qué estás hablando? No vayas a empeorar las cosas tratando de hacer una locura. Mira, tenerte aquí me alegró un poco en medio de todo lo que estoy pasando, pero necesito arreglar las cosas a mi manera, y eso es todo. Sabes, no eres el único que está pasando por algo difícil. ¿Qué quieres decir? ¿No es obvio? Yo estoy sufriendo por verte así, por todo lo que te está pasando, y porque crees que tienes que arreglar las cosas solo, cuando yo estoy aquí para lo que necesites. Oh, yo no sé qué decirte. A ver qué opinas de esto. Otro requisito que me pusieron para venir contigo fue que no me acercara mucho a estos barrotes que nos separan, porque desde que supieron que también puedes transformarte como tu papá, te consideran igual de peligroso. Pero yo estoy convencida de que si me meto a tu lado de la celda todo saldrá bien, porque estoy completamente segura de que no serías capaz de hacerme ningún daño, después de quitarte tus cadenas con las llaves que me conseguí. ¿Entonces robaste las llaves de este sitio solo para demostrar tu punto? Sí, pero las cosas no terminan ahí. Porque voy a demostrarte también que cuentas con mi apoyo incondicional, y que por ti estoy dispuesta a hacerlo todo. No tienes que demostrarme absolutamente nada. Pero si insistes en hacer lo que sea que tengas en mente, entonces hazlo de una buena vez. Qué bueno que pienses así. Porque vamos a recordar este momento por toda la eternidad. Conozco a Sharon de toda la vida, y es por eso que me quedé estupefacto cuando ella hizo algo que ni en 1.000.000 de años hubiera podido imaginar que haría intencionalmente enfrente de mí. Puesto que abrió la celda, se me acercó lentamente, y estuvo viéndome a los ojos por unos segundos antes de cerrar nuevamente la reja, para luego sentarse sobre mis piernas y abrazarme mientras me susurraba al oído izquierdo que yo lo era todo para ella, y es por eso que iba a entregarme su virginidad. A lo que no pude contestar en ese momento por el nudo de garganta que se formó en mí tras escuchar semejante revelación, porque después de tanta conmoción emocional no estaba preparado para asimilar estos fuertes sentimientos que yo no comparto con ella. O por lo menos eso es lo que quiero creer que sentí, porque en el fondo no estaba seguro de absolutamente nada. Y tanto es así, que cuando volví en mí mismo lo único que pude hacer es preguntarle a ella si en verdad estaba segura de hacerlo aquí y ahora, a lo que ella solo sonrió para empezar a desvestirse aun cuando su cara reflejaba algo de pena e inseguridad, debido al color tomate de sus mejillas, generándome así un enorme estímulo, que llevó las cosas a otro nivel, ya que la detuve solamente para continuar desnudándola con mis manos hasta exhibir por completo la blancura perfecta de su suave piel, a la par con la que ella removía mis varias capas de ropa con algo de dificultad, tal vez por los nervios de tener nuestra primera vez. Pero no fue sino hasta que ambos estuvimos desnudos que pudimos renunciar a la modestia y tuvimos lo que fue también nuestro primer beso, iniciando así lo que sería una unión exquisitamente inolvidable, donde ambos acabamos por conocer al otro en su más pura intimidad, desconectándonos de todo lo demás para focalizarnos en este instante irrepetible y especial, que verdaderamente fue una combinación exuberante de dulzura, sensualidad, inocencia y perversión, que se manifestaron desde la penetración hasta los cruces de nuestras miradas, así como en nuestros movimientos y en la respiración de cada quien. Siendo pues que toda esta experiencia, tal vez precipitada y puede que hasta incorrecta por la edad de Sharon, quedará grabada para siempre en nuestras memorias, tal y como lo dijo ella antes de hacerlo. De este modo, cuando aparentemente habíamos acabado, ella solo me abrazó nuevamente para quedarse dormida sobre mi pecho, dejándome una eminente satisfacción que, combinada con la agradable llovizna de ese momento, me permitió relajarme hasta tal punto que también me quedé dormido, ignorando por completo que nuestro libertino acto sería descubierto por mi padre, quien llegó en solitario a este lugar supuestamente para conversar conmigo en buenos términos, sin ánimo alguno de pelear, porque de hecho estaba arriesgándose mucho al venir aquí,
puesto que mi abuelo también lo puso a él en otro lugar de reclusión mientras pensaba en una manera de ayudarnos a resolver esta disputa, según lo que me dijo mi papá. Y, a pesar de que sí me sorprendió el hecho de que él se hubiera escapado solamente para hablar conmigo, lo cierto es que no estaba para nada convencido de escuchar lo que sea que tuviera para decirme, pues mi confianza estaba limitada únicamente a esa mujer que yacía junto a mí. Hagamos esto. Primero cúbrela y llévala hacia la camioneta, y cuando regreses te daré todas las respuestas que quieras, pero sin exaltarnos. Trato hecho. ¿Listo? Antes que nada, ¿le dirás a Steven o a Ángela de esto? Debería hacerlo, pero ya tenemos suficientes problemas. Es cierto. Pero eso lo resolveremos aquí y ahora. Espera. Antes de que lo hagas, tómate la molestia de leer esto. A ver. Cuando le entregué la carta de Guillermo, sentí una dicha colosal al dar por sentado que él entendería las cosas y se calmaría, pero tan pronto como la tuvo en sus manos nos interrumpió un estruendo propio de una gran explosión, que fue continuado por un incesante tiroteo que parecía estar desarrollándose en una zona alarmantemente cerca de nosotros. Por lo que analizamos el entorno apresuradamente hasta ver un tenaz incendio en ese cerro que se situaba atrás de nuestra posición, lo cual no podía ser algo fortuito. Recibiendo la confirmación de esta predicción cuando el carro de los soldados que vigilaban este lugar, y que pensaba que en cualquier momento vendrían por mí, se estrelló contra un muro a escasos metros de donde había dejado la camioneta que usé para venir aquí, haciendo que fuéramos a socorrerlos y a sacar a Sharon de ahí por si el motor del vehículo militar se incendiaba. Pero no. Antes de acercarnos, estos militares salieron toscamente de su auto y se levantaron como si nada a pesar de sus heridas, rugiendo como solamente un zombi lo puede hacer. A lo que nos lanzamos al ataque pese a carecer de armamento para eliminar a 5 zombis sedientos de sangre, pues el rugir de estas criaturas despertó abruptamente a Sharon, quien muy confundida y a la vez bastante aterrada soltó un grito que solo incentivó a los muertos vivientes para ir hacia ella, dejándonos con unos escasos segundos para interponernos entre su integridad y las fauces de estas bestias, que tuvimos que liquidar con nuestras propias manos a pesar del riesgo latente de ser mordidos e infectados. Y, aunque logramos matarlos con relativa facilidad, estábamos conscientes de algo muchísimo más grave que impedía alivianar la gran conmoción de aquel momento, por la razón de que los zombies habían irrumpido de alguna manera en estas tierras. Significando esto que debía poner ese dilema personal con mi hijo en un segundo plano, porque bajo ninguna circunstancia iba a permitir que esas cosas llegaran hasta las grandes poblaciones de la región para destruirlo todo, al ser liderados esta vez por la reina de los zombies y su inmenso mal. Haciendo pues que condujera presurosamente para llegar con mi padre, quien se hallaba sumamente atareado en una de las guarniciones militares más importantes de la ciudad, puesto que no dejaba de instruir a los altos rangos de las Fuerzas Armadas de Antioquia para tratar de contener a los nuevos muertos vivientes, por lo menos a medida de lo posible. Y es que estos fueron recientemente avistados junto con Hannah, quien debió permanecer oculta por un tiempo hasta conocer lo suficiente este territorio, por la razón de que consiguió avanzar con sus esbirros zombies en varias entradas sin esforzarse demasiado, a la par con la que sumaba varios zombies a su ya extenso ejército de estos, mediante la infestación de todos los soldados que vigilaban las fronteras del suroeste. Más allá de que esta situación podría ser todavía peor, de no ser porque Boubacar y Leonid encontraron a ese maldito traidor que venía ayudando a la dama de Chernóbil, lo cual permitió pronosticar el ataque de hoy hasta cierto punto. Pensando pues que si él estaba aquí, entonces ella también debía estarlo. Aun cuando esto se tornaría en una cruenta ironía del destino, al darnos cuenta que Hannah se escondía bajo nuestras narices bajo la falsa identidad de esa mujer con la que mi propio hijo llegó a departir. Pues Verónica era en realidad ese objetivo militar que tanto queríamos neutralizar desde hace varias semanas atrás, demostrando su gran capacidad de engañar y de tornar las cosas más elementales a su favor. Si bien es cierto que todavía teníamos la mayoría de los elementos para defendernos y contrarrestar el ataque enemigo, pues se decretó la ley marcial y se movilizaron una inmensa cantidad de efectivos hacia la zona del conflicto, incluyendo también un montón de reservistas para suministrar algo de apoyo adicional, mientras se lograba concretar la llegada de algunos aliados de Antioquia. Como pueden ser los mercenarios de élite liderados por Elizabeth, y las tropas de Persia que Masoud prometió movilizar de inmediato si la situación lo obligaba a concebirlo.
Pese a que esto último se mantenía en veremos, ya que mi amigo iraní permanecía como desaparecido. Y eso que podría decirse que yo tenía preparada una última opción en el caso específico de que el demonio persa estuviese ausente en medio de tales circunstancias, puesto que podría convocar a los templarios bajo la excusa de impedir otro apocalipsis como ya lo sufrimos en antaño, sin importar que esto significara renunciar indirectamente a la soberanía que tenemos, por la manera en la que los estados pontificios tratan sus asuntos exteriores. Así que primero tendría que convencer a mi padre de efectuar semejante maniobra, lo cual se antoja como una decisión extremadamente complicada para tomar en tan escaso tiempo, aun cuando su austeridad y su sabiduría me preceden por mucho. Ya que de todos modos debía esperarme un rato para poder hablarle detalladamente de mi plan de sujeción, dado a que él estaba ocupado teniendo una charla a solas con su único nieto, dedicándole un momento exclusivo para que pudiese conocer la verdad absoluta que hay detrás de lo que nos ha venido pasando a nivel personal. Bueno, tengo que admitir que me exalté bastante esta mañana. Estaba tan confundido y lleno de rabia que no supe medir mis acciones y mucho menos las consecuencias de estas. No tienes que mencionarlo para que me dé cuenta de eso. Peleaste con tu padre, intentaste asesinarlo, y para rematar te acostaste con una niña de escasos 12 años. Pero lo peor de todo esto es que desde hace algunas semanas estuviste con esa mujer que ahora nos ataca frenéticamente, dándole el conocimiento necesario para destruirnos. Yo no sabía que Verónica era en realidad esa mujer de Chernóbil. Pero ¿cómo es eso de que yo le di las herramientas para destruirnos? En todo caso no fue mi intención. Yo sé que no, pero la llevaste a algunos lugares donde se divisan claramente los núcleos urbanos más importantes, así como los caminos que en este momento tratamos de defender de los zombies y que conducen hacia las ciudades más pobladas. Querer guardarte esto para ti fue una grave equivocación, porque ha desmeritado casi por completo lo que hiciste en las afueras. Simplemente no tenía manera de saber que se trataba de ella. Total, ustedes tampoco me dicen los detalles de sus cosas bélicas. No te contradigo en eso, pero todavía te falta la madurez para foguearte en cosas como esta. ¿Madurez? Pero si tengo 15 años y ya soy capaz de valerme por mí mismo contra cualquiera. No lo estás entendiendo. Y es que en el fondo me duele ver que estás cometiendo exactamente los mismos errores que tu padre cometió en el pasado. ¿De qué estás hablando? Aunque no lo creas, vos te pareces bastante a tu papá, ya que estás viviendo algo que es como si fuera una calca de lo que a él le pasó cuando tenía una edad parecida a la tuya. Sé que no estoy actuando coherentemente, ya lo he admitido varias veces. Pero no me parezco en nada a lo que mi papá haya hecho en el pasado. Ah, no. Veamos si esto te parece familiar. En su tiempo, Miguel estuvo perdido en dilemas de poder y responsabilidad en medio de la catástrofe de los primeros muertos vivientes, estando tan confundido que no se dio cuenta cuando el enemigo se aprovechó de él para engañarlo, de tal manera que lo hicieron creer que debía matar a sus semejantes, quienes perecieron casi por completo bajo su mano, empoderada por una serie de habilidades complejas con las que pueden hacerse grandes cosas, ya sea en el bando de los buenos o de los malos. Pues su odio y sus emociones hostiles lo orillaron a salirse de control, actuando sin pensar y arrepintiéndose por ello un sinfín de ocasiones en las que fue capaz de discernir que sus malas acciones les causaron mucho daño a decenas de personas inocentes, incluyendo a tu propia madre. Quien, a pesar de ser la única persona en la que tu padre llegó a depositar el 100% de su confianza por aquellos días, padeció aún así por aquello que ya sabemos que ocurrió. Sí, y vos que lo sabías nunca me lo dijiste. Lo sé, y justo a eso quería llegar. ¿Ya te imaginas por qué? Entendí la analogía del principio, y honestamente veo varias similitudes con lo que me está pasando ahora mismo. Pero lo de mi madre es imperdonable, y no hay nada que pueda cambiar eso y mucho menos enmendarlo. También debí enfrentarme a ese duro golpe de realidad, que pese a ser mucho más leve en comparación a tu posición, me trastornó lo suficiente como para hacerme pensar en eso mismo. Pero ¿sabes por qué jamás te dije nada al respecto? ¿Por qué? Pues porque mi nuera ya lo perdonó. Imposible, ¿te refieres a mi mamá? Así es. Y aquí está la prueba de ello. Es así,
que mi abuelo me entregó esa misma carta que mi padre me quería dar cuando estuvimos peleando, por lo que la abrí cuidadosamente aunque sin esperar leer mayor cosa, cuando un detalle aparentemente insignificante me dio a entender que esa hoja de papel que tenía entre mis manos, había sido la última carta que escribió mi amada madre antes de morir, puesto que la fecha de esta era la misma del día de su partida, porque estuve leyéndola con un montón de sensaciones fuertes que me revolvían los pensamientos cada vez más, conforme las líneas de esta valiosísima carta me revelaban que mi mamá había perdonado a mi padre por lo que le hizo, por muy increíble que sea eso, ya que semejante nivel de perdón se me hacía algo completamente inconcebible hasta antes de leer que ella no cambiaría nada de lo que pasó, sabiendo que mi nacimiento fue un gran aprendizaje que la hizo cambiar por completo de mentalidad, vitalizando su espíritu a través de algo tan fuerte como lo es el amor entre una madre y su hijo. Lo cual me movió el alma de una manera que casi me hace desfallecer ahí mismo, pues inmediatamente vinieron a mi cabeza un acervo de hermosos momentos que los tres pasamos juntos en mi niñez, y que no hubieran sido posibles si mi mamá no hubiera perdonado a mi padre en primer lugar, siendo otra prueba fidedigna de que yo debía hacer exactamente lo mismo que ella hizo en su momento y perdonarlo, para cerrar esa profunda herida que él y yo tenemos en común de una vez por todas. Impulsado también por los tiempos de apremio que experimentamos ahora mismo, pensando pues que los muertos vivientes podrían expandirse por todas partes en cuestión de días, dejándome sin tiempo alguno para quitarme todo ese peso de la espalda con el que he venido cargando desde ayer. En serio me cuesta asimilar el montón de importantes descubrimientos que llegaron a mi vida en tan poquísimo tiempo, ya que la incertidumbre de lo que podría suceder a partir de ahora es casi inaguantable, a tal punto de no dejarme relajar. Entonces, ¿qué piensas? Yo, lo lamento mucho. Tranquilo. Todo saldrá bien. Pero ahora, lo que necesito es que te vayas de aquí y que permanezcas en el búnker donde te van a llevar. Pero, yo quiero ayudar a combatir. Y más aún porque tengo algo de culpa en todo esto, por haberle mostrado esas valiosas locaciones a Verónica o como sea que se llame en realidad. No te culpes por eso. Y aparte de eso, tampoco estás en condiciones para pelear. ¿Cómo que no? ¿No recuerdas que también tengo poderes como los de mi padre? Sí, pero no sabes controlarlos. Además de que gastaste tus energías en esa pelea con tu papá, por lo que deberías irte a descansar. Mientras que esperaba a que Guillermo y mi padre terminasen de hablar, pensé que será mucho más productivo consultar por una última vez si Masoud ya había sido encontrado, decepcionándome nuevamente aun cuando ya no tenía muchas esperanzas al respecto. Por lo que solo me limité a informar a Jazmín de lo que estaba pasando, para luego reunirme con Steven y Emmanuel, quienes vinieron acompañados igualmente de Boubacar y Leonid a ver si íbamos a apoyar los soldados que trataban de contener a los zombies de Hannah, sabiendo pues que nuestro objetivo principal sería el de cortar de tajo la cabeza de la serpiente. O en otras palabras, abrirnos paso entre centenas de muertos vivientes hasta llegar con ella y asesinarla, porque al hacerlo solo necesitaríamos acabar con los hostiles rezagados para darle fin a esta locura, más allá de que decirlo es más fácil que hacerlo, debido a que las probabilidades no nos garantizan que logremos vencer en esta ocasión, o por lo menos en los próximos días. Entonces, ¿estamos en el fin del mundo otra vez? Eso es mucho decir. Pero la cuestión es que vamos a impedirlo, porque no pienso perderlo todo otra vez. Es cierto, pero ahora que estamos... ¿En dónde está Beixadeh? Desaparecido. Pero independiente de eso, debemos partir cuanto antes a las coordenadas en donde los militares avistaron a una mujer entre miles de zombies, pues no cabe duda de que debe ser Hannah. Sí. Porque ¿qué otra cosa podría explicar que hubiese una mujer completamente desprotegida entre una marea de esas cosas, sin ser atacada por los zombies? Exacto. ¿Ya estamos todos preparados para ir al corazón del infierno? La pregunta sobra. Vamos a matar unos cuantos muertos vivientes. Oigan, ¿en serio iban a irse sin mí? Elizabeth, ¿cuándo llegaste? Mis mercenarios y yo aterrizamos hace 15 minutos, y créeme que vine corriendo hasta aquí para poder alcanzarlos.
Pues qué bueno, porque tener una francotiradora va a facilitarnos las cosas, aunque sea un poco. Entiendo, ¿cuál es nuestro objetivo? Te informaremos en el camino. Ok. Fue entonces que los 6 nos subimos en una camioneta blindada y salimos a toda marcha hacia el lugar de la pelea, completamente prestos a silenciar los rugidos de los muertos vivientes con el estruendo de nuestras armas. A pesar de que en el plano personal no podía dejar de pensar en lo de Guillermo, porque en serio tenía la esperanza de que la última carta de Manu lo hubiera hecho cambiar de parecer, y que al término de su charla con mi padre hubiese aceptado mis disculpas. Pero bueno. En medio del trayecto, mientras veía esporádicamente por el retrovisor a mis amigos, me transporté por un brevísimo momento a esa época pasada en la que combatíamos a otros zombies diferentes a los de ahora, pero aún así igual de amenazantes y letales. Llevándome a pensar en todas esas personas que combatieron a mi lado y que ya no están, tras haber entregado su vida con tal de corregir el curso de nuestra historia, para sacarnos de la oscuridad y salvarnos de una extinción que era casi segura en aquellos tiempos. Es una verdadera lástima que la mayoría de ellos no hubieran podido vivir para contemplar lo que se consiguió a través de su sacrificio, y es por eso que nuevamente debemos entregarlo todo en batalla, para preservar su legado y también por los que quedan aquí, rebosantes de sueños y proyectos de vida que podrían verse aniquilados si perdemos esta batalla. Aunque eso no sucederá. Porque al llegar a la zona de conflicto, y ver a los últimos soldados que quedaban siendo despedazados o infectados a manos de los zombies, tuvimos el empujón anímico que necesitábamos para empezar a moler los cráneos de los muertos vivientes que ahora se dirigían hacia nosotros, en venganza por la muerte de los valientes combatientes que perecieron dignamente sin dejar de pelear. Además de que también ganaron algo de tiempo para que nosotros pudiésemos arribar y continuar con su labor, manteniendo a raya al enemigo para que no pudieran seguir avanzando por la autopista, a la par con la que preparábamos una buena trampa para la dama de Chernóbil. Y es que debíamos matar una buena cantidad de enemigos para luego pasar a atacar con explosivos, lo cual obligaría a Hannah a salir y quedar desprotegida por unos pocos segundos, en los que distraeríamos a los zombies mientras que Elizabeth le vuela a la cabeza con un disparo certero de su rifle francotirador, que justamente fue reacondicionado pensando en lo que se venía a continuación. O de no lograrlo a la primera, podríamos recurrir a una extensa estrategia de desgaste en la que sencillamente nos dedicaríamos a matar a todos y cada uno de los muertos vivientes que rodean y que protegen a Hannah hasta que finalmente se quede sola, implicando un cambio progresivo de posición que nos permita rodearla para que no escape en el momento que se quede sin zombies para defenderse, porque en ese punto solo sería cuestión de perseguirla para despedazarla con nuestras armas cuerpo a cuerpo, porque siendo realista es muy difícil que logremos llegar a ese preciso instante con las municiones suficientes para poder llenarla de plomo. Es así, que poco a poco iban disminuyendo las oleadas de muertos vivientes que recorrían la vía a la ciudad, pero justo cuando ya empezábamos a ganar terreno y hacíamos retroceder a los hostiles, fue que algunas de esas cosas empezaron a juntarse mucho y morderse entre sí, originando pues a unos zombies colosales de 4 metros en adelante, que lentamente se acercaban otra vez hacia nosotros casi sin oposición, porque el calibre de nuestras balas no era el indicado para agujerear las gruesas capas de piel de estas abominaciones deformes y malditas. Llevándome entonces a recordar una manera para poder dañar a estas criaturas, que no podía ser otra aparte de quemarlos y atacarlos arduamente mientras que su piel se les ablanda por cuenta del fuego, que en este caso sería producido por la quema inmediata de la gasolina de la camioneta en la que vinimos aquí, pero no sin antes replegarnos para cubrir por un par de minutos a Emanuel, mientras que él se encargaba de extraerlo y prepararlo para rociárselos a esos zombies. Y, a pesar de que si logramos calcinar a esa docena de muertos vivientes colosales, asestarles un golpe mortal se tornó en una labor cuando menos complicada a la hora de la verdad, puesto que Hannah hizo que estas abominaciones se cubrieran los unos a los otros para que los menos afectados pudieran regenerarse aunque sea un poco para pasar a atacarnos nuevamente, siendo un imprevisto que superamos después de agotar las últimas granadas que teníamos, además de conseguir que ellos se acercaran lo suficiente hasta nuestro vehículo, que hicimos explotar con tal de eliminar al último dúo de zombies que quedaba. Permitiéndonos por fin correr hacia la dama de Chernóbil para matarla, sin sospechar lo que iba a suceder a continuación.
porque lejos de huir, ella caminó lentamente y sin nada de preocupación hacia nosotros, para detenerse tan pronto como estuvo cerca de uno de los restos de esos colosos que acabábamos de matar, porque Hannah se agachó ante él y pasó a absorber su material genético de tal forma que se transfiguró en una abominación, que ahora amenazaba con arrasarnos. Forzándonos entonces a recurrir a una opción de extrema emergencia, que consistía en solicitar un bombardeo de artillería que antes no se había desplegado, porque la cantidad de misiles con los que contamos es tan escasa que podrías contarlos todos en una mano, y aún así te sobrarían algunos dedos. En serio llegué a lamentar por primera vez que mi padre nunca haya invertido en desarrollar este tipo de armamento, pues en esta situación hubiera sido sumamente útil. Pero volviendo al tema, cuando encendí el comunicador recibí la pésima noticia de que los sistemas de localización y de tiro estaban parcialmente averiados, por lo que la única manera de disparar una ronda de misiles en contra de ella sería inmovilizar a Hannah de alguna manera para retenerla en un solo punto, donde colocaríamos una bengala de color naranja para que los pilotos de los aviones sepan en dónde deben disparar, dejándonos así con unos poquísimos segundos para ponernos a salvo de los misiles que acabaran con la vida de la reina de los zombies. Aunque ya presiento, que la única manera de lograr esto último es si me pongo enfrente de mis amigos, para recibir una buena parte de la potencia de la explosión con tal de que ellos estén bien. Por lo que, desde ese momento, nos dedicamos entonces a amagar a Hannah entre todos pero sin acercarnos a más de 2 metros, hasta que pudimos escuchar el sonido de las aeronaves aproximándose hacia aquí, pero con el gran infortunio de que fuimos derribados al mismo tiempo por una suerte de tentáculos que brotaron de la espalda de nuestra gran enemiga, haciendo pues que quedáramos a su merced a escasos instantes de que los misiles cayeran sobre el lugar. Y, a pesar de que me levanté bastante rápido para no dejar que esa perra infectara a mis amigos, aún así no logré impedir otro doloroso deceso de nuestro lado. Puesto que Emmanuel, que era el que estaba más cerca de ella, fue atravesado en un costado por uno de esos tentáculos, pero teniendo una última acción valerosa cuando tomó la bengala y la incrustó en el abdomen de Hannah, fijando entonces el objetivo para el bombardeo. Y es que si no lo hubiera hecho, no nos hubiera dado tiempo de escapar. Porque justo después de eso fue que comenzó el bombardeo a lo largo y ancho del lugar, obligándonos a saltar en un hueco de pocos metros de profundidad para no ser obliterados por la cuantiosa explosión, que en cierta manera tuve que contener con mi propio cuerpo. Por la razón de que quise saltar de último para asegurarme de tomar un escombro rígido para ponerlo encima mío y así proteger a mis amigos debajo de mí, aunque siempre alcancé a ser afectado por la inclemente potencia del impacto, que debí soportar con todas mis fuerzas para no perder a otro de los míos en ese mismo día. Siendo pues que al momento de salir del agujero que utilizamos como resguardo, nos encontramos con un polvoriento panorama lleno de despojos carbonizados en cenizas, que daban cuenta de lo que pudo haber llegado a suceder a nivel global si no se hubiera actuado cuanto antes para detener este nuevo brote de muertos vivientes. Aunque al decir verdad, este gris alrededor era apenas una ínfima parte de la salvaje pesadumbre emocional que sentía en aquel momento, ya que no podía creer que otra vez hubiera perdido a uno de mis más grandes amigos, y peor aún, que no pude hacer un carajo para salvarlo a pesar de que estábamos cerca. Causándome un gran dolor al pensar que tengo todo este poder y aún así soy incapaz de salvaguardar a mis seres queridos, independientemente de cualquier peligro que afrontemos. Porque en serio no sé con qué cara voy a acercármele a Juan Andrés para decirle que su padre ya no está con nosotros, y que no pude evitar lo que le sucedió. Por no mencionar el hecho de que no quedaron restos suyos para enterrar dignamente, ya que la explosión solo dejó esa lanza hecha de acero reforzado que solía acompañarlo en las últimas batallas que hemos librado juntos, y que me atreví a tomar para tener así alguna cosa para llevarle a su hijo, como señal de respeto a la memoria de Emmanuel. Pero antes de regresarnos, nos quedaba una última tarea por realizar, la cual consistía en verificar el cadáver de Hannah para asegurarnos completamente de que haya muerto, pese a que no pudimos comprobar concretamente que se tratara de ella, porque solo hallamos un par de tentáculos cercenados y nada más, como si el resto de su cuerpo se hubiera desintegrado con la explosión. Lo cual no tiene sentido alguno si tenemos en cuenta que al estar en ese estado su piel se volvió lo suficientemente gruesa como para no destruirse completamente con el impacto, para dejar así algunos pedazos o vestigios que pudiesen indicarnos su muerte, que sí o sí debió acontecer.
Más allá de que no hayamos podido dar con alguna de sus extremidades, o cualquier parte de su cuerpo que pudiera certificar su destrucción, porque al caer la noche no nos quedó alguna otra alternativa aparte de creer en la aparente muerte de la reina de los zombies, y caminar montaña abajo aguantando frío y hambre hasta que por fin llegaron por nosotros. Desde hace 2 días, he permanecido con mucha incertidumbre bajo una instalación subterránea en la que mi abuelo me colocó para protegerme, junto con mi tía Ángela, Sharon y Juan Andrés, quienes llegaron ayer para hacerme compañía mientras que las cosas allá afuera permanecen peligrosas, aunque es deducible que mi abuelo lo hizo también con el doble propósito de mantenerme vigilado para que no trate de huir de aquí, porque ganas no me faltan. Y eso que podría decirse que me ha mantenido bien informado de la evolución de la situación, porque Ángela recibió varios comunicados donde se detallaba lo que iba pasando, horas antes de que estos se revelaran al público en general. No puedo imaginarme qué haría sin ella, porque a pesar de todo sigue reafirmándose como mi segunda madre, ya que se ha encargado de atendernos a nosotros 3 para que no pensemos en todo momento en lo que está pasando allá afuera, aun cuando no soy capaz de verla directamente a la cara, por lo que hice con su hija. Mami, ¿qué pasó? Chicos, tengo buenas noticias. ¿Qué sucede? Hemos vencido. ¿Cómo? ¿Entonces nuestros padres ya acabaron con los zombies? Sí. No tenemos todos los detalles todavía, pero si ya mataron a la dama de Chernobyl entonces ya deberían estar regresando a casa. Eso me hace suponer que ya podremos salir de aquí, ¿o no? También estaba pensando en eso, pero creo que lo mejor es esperar a que den la orden oficialmente para no tener problemas. Bueno, pero ojalá sea rápido, porque el encierro puede ser extremadamente desesperante. Estoy de acuerdo con eso. Sé que a los dos les gusta estar más afuera que adentro, pero tan solo será por esta vez. Eso y que este búnker es bastante acogedor, además de que tenemos casi todas las comodidades de una casa normal. En un momento dado, recibimos la notificación de que mi padre y los suyos estaban esperando afuera del búnker para poder entrar y estar con nosotros, por lo que salimos ansiosos al encuentro con aquellos héroes que acababan de evitar una catástrofe mundial, sin sospechar siquiera que este momento por venir iba a ser amargo y muy sentimental. Puesto que al subir, Sharon y Ángela se abrazaron con mi tío Steven mientras que yo me abracé con mi papá, a quien vi con una mirada centrada en mí pero con una sensación inmensa de tristeza, que asumí que se debía a nuestro embrollo personal. Así que al estar ahí con él, fui capaz de decirle en voz baja que las cosas entre nosotros no podían seguir así y que iba a perdonarlo, calmándose un poco pero sin perder esa mirada desolada con la que venía, y con la que miró fijamente a Juan Andrés, mientras que se le acercaba empuñando una lanza que alguna vez le vi a Emmanuel, a pesar de que no lo divisé cuando mi padre y los demás vinieron para acá. Solo entonces, entendí lo que había pasado. Porque mientras conjeturaba el motivo de esas afligidas expresiones de mi papá, él le dijo a Juan Andrés que su padre había caído valientemente en combate, y que lo único que quedó de Emmanuel fue su arma característica, que ahora quería presentarle en señal de respeto. Mi parcero, solo la sostuvo con sus brazos temblorosos por unos pocos instantes hasta que la dejó caer junto con sus gafas, quedando inmensamente desahuciado tras escuchar semejante noticia, que lo hizo gritar de dolor mientras lamentaba lo sucedido, sin encontrar sosiego cuando lo rodeamos para acompañarlo en su sufrimiento. Pues incluso a mí me conmovió lo sucedido, por la razón de que yo conozco bien lo que se siente perder a uno de tus padres, aun cuando son circunstancias completamente distintas entre sí, quedando como único consuelo que su fallecimiento fue más bien un sacrificio, porque al describírsenos cómo acontecieron los hechos pudimos concebir que su partida fue bastante heroica. Parce, entonces ¿ahora qué? Nea, a lo bien que yo no sé. Si te refieres a lo de Emmanuel, todavía me parece mentira que ya no esté con nosotros. He escuchado esa frase antes, cuando perdemos a uno de los nuestros.
Pero lo más berraco de todo es que deja a Juan Andrés, y que por poco pudo haberse tratado de mí. No digas eso. Solo estaba siendo realista. Porque si hubiera estado en su lugar, sabiendo que llegó mi hora, habría hecho exactamente lo mismo que hizo Emanuel. Esa es la fragilidad de la vida. Ambos estamos dispuestos a realizar sacrificios de ese tipo, por los nuestros, pero lo complicado es pensar en los que quedan. Eso sí es verdad. Pero dentro de todo esto, debemos estar agradecidos porque eliminamos a esa despreciable mujer y nuevamente podemos estar en paz, sabiendo que nuestros tiempos de prosperidad volverán a germinar una vez más. Claro que sí. Aunque la verdad me sentiría mucho más tranquilo si hubiera quedado un cadáver capaz de comprobar la muerte de Hannah. Esto no ha terminado. Estos malditos humanos mataron a todos mis preciados zombies, pero no saben que he sobrevivido y que solo estoy retomando fuerzas para la próxima vez que nos veamos. No voy a tardarme mucho, y cuando sea el tiempo estaré preparada para cualquier guerrero y cualquier arma, en contraste de lo que sucedió ayer. Pues estaré acompañada por 1.000.000 de mis hijos, mientras que ellos permanecen ocupados llorando a sus muertos. Eso es lo que hará la diferencia. Dado a que estarán escondidos, faltos de armas con las cuales defenderse, y eso me dejará las cosas servidas para darme un festín con los huesos de mis enemigos, que arrancaré de sus cuerpos mientras aún viven para hacerlos sufrir por lo que han hecho, lo cual estimulará mi lengua a la par con la que mis oídos serán satisfechos con el llanto de los padres viendo cómo tortura lentamente a sus hijos, sabiendo que estarán apresados y no serán capaces de impedir lo que les voy a hacer, y que será especialmente apasionante al momento de matar a Guillermo, ante la impotente mirada de Miguel.